Y en otro tema le informamos que este lunes en la Ciudad de México se reanudó el programa de verificación vehicular en 57 nuevos centros que ahora cuentan con equipos y tecnología de punta. Los criterios para entregar el tipo de holograma no cambiaron, mucha atención con esto. Sin embargo, en la nueva verificación se realizarán de manera aleatoria pruebas físico-mecánicas de partículas ultrafinas y de neumáticos, sin que éstas influyan en el tipo de holograma que se entregue. Recuerde que para realizar la verificación debe usted hacer una cita previa en la página de la Secretaría de Medio Ambiente local. La ciudadanía lo que va a ver son centros de verificación que han cambiado su imagen. Por supuesto van a haber equipos nuevos, todos los equipos son nuevos. Las instalaciones de gas tienen una nueva configuración. Bueno, hay muchas cosas que no van a ver, las instalaciones eléctricas, las configuraciones por ejemplo, de cómo se envían los datos del servidor, el sitio en donde está hospedado el servidor.